Audiencia de primera declaración en el caso del proceso X por la contratación, por supuesto, de la droguería Pisa para la atención de enfermos renales. El reporte en vivo a esta hora, 10 de la noche, con 11 minutos, a cargo de mi compañero Sergio Osegueda. Adelante, Sergio, buenas noches. Juan Carlos, justamente una jornada maratónica, una nueva jornada maratónica la que se está viviendo nuevamente acá en la torre de tribunales, justamente en estos momentos. Pues tal como habíamos mencionado, ya la juez Silvia L., la juez sexta de primera instancia penal, ha ligado a proceso judicial a todos los sindicados, a los 17 sindicados dentro de este caso X-Pisa. Luego, el Ministerio Público habría solicitado la prisión preventiva para los 17 sindicados, y cabe destacar que dentro de las argumentaciones del Ministerio Público y sobre todo, pues iba especialmente contra dos personas. Uno, contra Otto Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, quienes precisamente por esa condición de parentesco solicitaban que no se le diera la medida sustitutiva, de que creían que hay un serio peligro de fuga en esta situación. Y en la segunda, contra Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde el Ministerio Público argumentó que derivado de que él se fue a hospitalizar previo al momento de la captura, pues esto podría dar un indicio de una posible fuga, si es que se le debe dar una medida sustitutiva. Hasta el momento se está escuchando al último de los abogados de los 17 sindicados. Después de este momento, pues se espera que la juez Silvia de León dé un pequeño receso para que ella pueda analizar tanto la petición del Ministerio Público como las argumentaciones de los abogados defensores, y luego pues ella dé una resolución en torno a si les entrega medida sustitutiva a los sindicados o dicta la prisión preventiva a cada uno de ellos. Se había rumorado que podía esto realizarse mañana, sin embargo, ya entrado a la última fase de esta audiencia, pues se tiene previsto que continuará hasta de concluir la misma en esta noche. En el periodo de tiempo pues que estamos a ver si en algún momento pues ya la juez decide inmediatamente dar su resolución, pues nosotros les estaremos haciendo saber en el momento en el que la juez Silvia de León pues dé su resolución en torno a la situación jurídica de los 17 implicados en el caso X-Pisa. Es la información que continúa generándose acá en la torre de tribunales en esta noche. Volvemos con ustedes al estudio principal. Gracias, muchísimas gracias, mi compañero Sergio Segueda. Estamos pendientes del momento en el que la juez pues decida dar su resolución al respecto de si después de llegar a proceso da, en este caso, medida sustitutiva a alguna de las personas que están siendo procesadas. Proceso X es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos directo a las redes con Proceso X como nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de lo que está ocurriendo en la torre de tribunales. Vaya pues, otra noche de análisis. Proceso X es lo que nos dice Oscar. Prisión o medida sustitutiva es lo que nos dice HBRJC. Nos dice también Juan Carlos Lobo. Peligro de fuga evidente. Antecedente, treta del hospital privado más hijo vació el inmueble, es lo que nos dice Juan Carlos. Omar, Proceso X, qué descaro que estén pidiendo medida sustitutiva y por qué no les intervienen sus cuentas bancarias a los 17. Allí está la comisión, dice Omar. Elmer, solo que esto no se convierta en una cortina de humo en el que desaparece la distinguida dama de Guatemala. Proceso X. Marco Vinicio Chávez, con Proceso X, el pueblo pide castigo a JDR, responsable directo de las muertes de los pacientes renales. Dorian nos plantea sospechoso, le van a dar medida sustitutiva con todos los argumentos que están presentando. Ministerio Público parece sin pruebas contundentes. Álvaro Linares también nos plantea, creo que deben dejar libres a la Junta Licitadora. Ellos fueron tan solo víctimas únicamente del negocio millonario. Susi, ¿qué pasó con el caso La Línea? Es lo que nos pregunta. Y Leslie, eso es de nuestro tema anterior. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra. Esta noche estamos tuiteando con Proceso X, licenciado Felipe Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Hugo, y a todos los televidentes. Al final de la tarde, pues pude ver
las conclusiones que presentaba la jueza respecto a los indicios de cada uno de los 4 grupos de acusados. Habíamos hablado que aquí básicamente podemos dividir a los acusados en 4 bloques. Está la junta directiva, a la que se le está acusando de fraude por haber integrado una junta de licitación que no contaba con las características, o la idoneidad, mejor dicho, adecuada para evaluar el contrato. Y también se les acusa de fraude porque ellos ratificaron todo lo actuado por la junta de licitación, a pesar de que hubo impugnaciones, a pesar de que hubo cuestionamientos a la capacidad de PISA, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo bloque de acusados es la junta de licitación, que esas son las 5 enfermeras que pareciera que son las víctimas, o las que quedan en medio de todo eso, porque ahí sí que no me corresponde a mí decir si son víctimas o culpables. Pero como ellas decían en su defensa, es que a mí me ordenan integrar la junta, a mí me dicen por quién tengo que seleccionar, o a qué empresa tengo que seleccionar, y si no lo hago me despiden. El tercer bloque de acusados es el de Otto Molina Stalin y el de Herbert García Granados, que son los intermediarios. Y el cuarto bloque de acusados son los directivos de la empresa PISA. De lo que pude evaluar y lo que escuché de la argumentación de la jueza Silvia de León hacia el final de la tarde, pareciera que el caso es más sólido y deja poco lugar a duda respecto a los intermediarios, porque ahí están las escuchas que hablan de las comisiones, está la reunión que fue fotografiada durante la investigación, y en donde se evidencia que tanto Molina Stalin como García Granados pues tendrían algún tipo de injerencia o de relación directa con altas autoridades del instituto, y que por eso podían ofrecerle a los directivos de la empresa a cambio de una comisión que ellos se encargarían de que el contrato saliera sin mayor problema. Pareciera, y por los argumentos de la jueza, que el caso es más sólido en contra de ellos, y por eso es que los ligan por cohecho, o mejor dicho, por cobro ilegal de comisiones, y por asociación ilícita, que es haberse reunido en grupo para plantear un hecho ilícito. Luego de eso está la acusación en contra de los directivos de la empresa, que también, de acuerdo a las conclusiones de la jueza, se evidencia que es muy fuerte, porque ella lo que está diciendo: miren, los tenemos participando de las reuniones, ustedes accedieron a pagar la comisión, será parte del proceso de investigación evaluar si efectivamente ustedes pagaron esa comisión y cómo se dio el movimiento del dinero. Entonces pareciera que en el caso de los directivos de la empresa y de los intermediarios, creo que ahí es donde el caso está más fuerte, donde hay asociación ilícita. Yo me atrevería a decir que no creo que les vayan a dar medida sustitutiva. Luego, en el caso de la junta directiva y de la junta de licitación, la jueza fue bastante dura y bastante crítica respecto a la junta directiva, y justamente lo hablábamos en este espacio el viernes pasado, que parte de la investigación o parte del proceso que se tiene que dilucidar en este caso es evaluar el grado de dolo o de malicia con la que operan los integrantes de la junta directiva. Y lo que la jueza resuelve el día de hoy es que la primera fase de la investigación deja suficientes indicios para pensar que en el mejor de los casos los miembros de la junta directiva incumplieron funciones porque no analizaron a profundidad el contrato. Entonces, que por lo menos hay un asunto ahí de omisión o de actuación desidiosa que les llevó a ratificar el fraude, tal vez no por malicia o porque están involucrados en las transacciones de dinero, pero sí por descuido, por irresponsabilidad, o porque sencillamente no le prestaron atención del caso. Contra Juan de Dios Rodríguez pareciera que hay un agravante o una serie de agravantes. El agravante es que él, o que la figura o el personaje de JD o JDR sale mencionado en las escuchas telefónicas. Aparte está el agravante, y a la hora de considerar si le dan o no le dan medida sustitutiva, el hecho de que él se haya internado en un hospital un día antes de que salieran, o el mismo día que salieran las órdenes de captura. Que tenía mucho estrés. Lo cual, y lo cual deja entrever que Juan de Dios pudo haber conocido o se pudo haber filtrado información sobre las órdenes. Entonces creo yo que ese agravante, yo sí creo que contra Juan de Dios Rodríguez se presenta bastante complejo. Habrá que ver si la jueza distingue el nivel de responsabilidad o el grado de peligrosidad del presidente versus el resto de integrantes, o si sencillamente los evalúa como una decisión colegial. Y en el caso de la junta de licitación, creo yo que igualmente
tal vez de todos los 4 grupos, creo que la jueza fue más benevolente con este grupo, porque sí reconoce que no tenían las capacidades, que los pusieron en medio del fuego, pero sí les dice, miren, otra vez en el mejor de los casos, ustedes debieron haberse inhibido o debieron haber solicitado asesoría técnica. Entonces, por eso les digo, me parece que en orden de fortaleza, los intermediarios, los directivos de la empresa, los miembros de la junta directiva, con el agravante de Juan de Dios Rodríguez y finalmente la junta de licitación, habrá que ver si bajo ese rango o esa lógica se aplican las medidas sustitutivas o no. Sí creo que si a Juan de Dios Rodríguez le dan una medida sustitutiva, más que el efecto jurídico y analizándolo políticamente, la ciudadanía va a explotar, porque se va a percibir como tráfico de influencia. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Proceso X con nuestro hashtag de la noche. Alan, tampoco nadie menciona que nadie en el X sabe exactamente dónde están las inversiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que son billonadas, es lo que nos dice Alan. Gaby, cartas de recomendación ahora para qué, y será de algún alto mando con Proceso X. Nos dice también Kevin, Proceso X, lo bueno que a esos criminales sí los ligaron a proceso. Melvin nos plantea con razón, la jueza Stalin se zafó 30 días sin goce de salario, dice. Efectivamente, el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia le otorgó esos 30 días de licencia sin goce de salario. Juan Carlos, la responsabilidad de Otto Pérez Molina en nombramientos de corruptos no es poca. Todo hace pensar que fueron designados para el saqueo. Elmer, medida sustitutiva, es una invitación a desaparecer. Ferdi nos plantea a los que están salpicados y vencidos en juicio a aplicar la ley para que los próximos en esos puestos lo piensen. Willy, Proceso X, un proceso donde se ve reflejada la ambición personal y lo débil del sistema. Es lo que nos plantea Willy. Nos dice Walter, no me es suficiente que los condenen a muerte porque por ellos falleció mucha gente. En todo caso, al calabozo, nos dice, vaya pues, es lo que planteaba con Walter. Le damos la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también, Filip, y buenas noches a quienes nos acompañan a las 10 p.m. Bueno, voy a tomar esto partiendo de lo último que decía Filip, y es que políticamente este caso tiene características distintas al caso de la línea, porque digamos el caso de la línea era un caso de una magnitud mayor, en términos de la cantidad de dinero que está en disputa, digamos, en términos de la cantidad de personas que están involucradas y en términos del daño en general que se le está haciendo al Estado. Pero políticamente, el caso... Solo déjeme aportar y construir. El problema es que aquí hay muertos. Digamos que ese es el primer elemento. O sea, aquí hay muertos, hay vidas humanas. Hay un elemento de mayor indignación cuando se sabe que las decisiones corruptas que pudieron haberse tomado con respecto a este caso no solo impidieron que se prestara un servicio, sino que además derivaron en la muerte de personas que confiaban en el IX para que atendiera su enfermedad. Entonces digamos que ese es el primer caso que naturalmente genera más indignación. El segundo elemento que me parece que es distinto es que en este caso en particular tenemos una situación en donde el santo parado que queda, que es el presidente Pérez Molina, está indirectamente relacionado con este caso, claro, por el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez. Entonces, digamos que ya Filip nos ha explicado bastante con bastante claridad cuál es la relación entre Juan de Dios Rodríguez y Otto Fernando Pérez Molina, y lo cercana que esta efectivamente es. Entonces, el asunto acá es que si este fuera otro caso que involucra a Roxana Valdetti, pero Roxana Valdetti ya renunció, pues entonces tendríamos un caso que podría estar sirviendo como un fusible para esta crisis. Sin embargo, el hecho de que esté la posibilidad de que el presidente esté involucrado, aunque sea de manera indirecta, todavía continúa alimentando las manifestaciones. Entonces seguramente el tema de las personas fallecidas como consecuencia de este hecho de corrupción va a ser uno de los temas que van a mover a más personas a manifestar el próximo 30 de mayo. Entonces me parece que ese es un caso. Y el tercero es que este caso está más expuesto en los medios de comunicación y ya tenemos el antecedente de lo que fue ocurriendo con el caso de la línea con respecto a las medidas sustitutivas. Entonces la jueza de León en este caso tiene, a pesar de que ella dice que no está fallando en función de la presión ciudadana, de la presión mediática, etcétera, tiene sobre sí los ojos puestos porque ya hay un antecedente de cómo estas redes de impunidad pueden llegar a funcionar en
en el organismo judicial, y cómo cualquier decisión que la jueza tome en beneficio de los acusados, pues va a ser vista como una decisión absolutamente ilegítima por los ciudadanos, y entonces tiene el potencial también de agravar la crisis. Entonces no solo es una cuestión de que esté sometida al escrutinio público, sino que las consecuencias políticas de una decisión mal tomada, o en todo caso mal fundamentada, para el caso PISA X, podrían tener como consecuencia no solo que la gente se indigne más, sino que además el presidente Pérez Molina reciba mucha más presión de la que ya está recibiendo. Entonces, y que el sábado fuera algo realmente incontrolable en cuanto a la gran cantidad de personas que podrían hacerse presentes en una nueva marcha después de las 60.000 que se calcularon el pasado sábado 16. Sí, y finalmente, si bien el caso de la línea involucraba a muchas personas, lo que sabemos hasta ahora es que quienes estaban, digamos, los funcionarios de más alto nivel que estaban involucrados están vinculados al Partido Patriota de manera casi exclusiva. Lo que empezamos a ver con el caso PISA X, y a raíz también de la vinculación que hace Prensa Libre ayer acerca de los miembros de la Junta Directiva compartidos entre esta empresa y otra farmacéutica que financia Manuel Valdizón, o que financia la campaña del líder, es que empezamos a ver la manera en que la corrupción no depende únicamente de actores políticos institucionalizados, sino que estos actores políticos no institucionalizados, como vienen a ser los financistas, también tienen un rol incluso más predominante que el de los partidos. Entonces empezamos a, digamos, lo que está ocurriendo con el caso X, lo que viene es a darle más sustento a la manera en que la crisis política pasó de ser una cuestión en donde la gente manifestaba en contra de Roxana Valdetti a una situación más compleja en donde ya la manifestación, la crítica, la protesta va dirigida en contra de la clase política en general. O sea que esta revelación que hace Prensa Libre ayer, pues viene a sustentar. Se refiere al principal llamado de portada del día de ayer lunes, correcto, de parte de Prensa Libre, donde habla caso X-Pisa, fue financista de Manuel Valdizón, poco sí, más o menos es el llamado. Básicamente una empresa, otra farmacéutica que financia a Manuel Valdizón y que de hecho Líder presentó como uno de sus financistas ante el Tribunal Supremo Electoral, comparte algunos miembros de la Junta Directiva con PISA. O sea, esa es como que la relación. El problema ahí es entonces que lo que está ocurriendo con el caso X, lo que viene es a sustentar y avivar más el fuego de las manifestaciones y de la protesta social. Entonces, las decisiones que se vayan tomando hoy, y eso explica también por qué estamos todavía a las 10 de la noche sin una conclusión sobre este asunto, bueno, 10 y media, determinarán en buena medida lo que vaya ocurriendo de aquí al sábado. 10:30, vamos a estar dentro de unos minutos con nuestro compañero Sergio Cegueda allá en la Torre de Tribunales. Vámonos, estamos esta noche con Proceso X, como nuestro hashtag. Nos dice Ana, Proceso X, ¿cómo no van a merecer la cárcel? Si este no es el único caso de corrupción, también extinción de dominio. Edwin, en Guatemala cuesta aplicar la ley, unos cuantos años a la cárcel y los bolsillos llenos de dinero. Un negocio para muchos. Jorge, queda evidente que el sistema de justicia es débil en Guatemala y el responsable es Otto Pérez Molina. Amazing nos dice, ¿qué pasa con la firma PISA? ¿Que devuelvan la plata robada o quedarán en el olvido? Solo eso nos faltaría. A ver, yo ahí coincido una cosa. Sí la plata, pero la vida no la va a poder reponer nadie. Esas víctimas, esas personas que además no fue de gratis porque tuvieron que pagar sus cuotas al Seguro Social. Hay que ponerle mucho ojo a este tema. Y es más. Y la distinguida, ahorita Willy, y la distinguida dama se nos está olvidando, creo que nadie se lo olvida, créame. Marvin, Margarita nos dice presión preventiva, Proceso X, que es nuestro hashtag de la noche. Tenemos más mensajes, muchos, gracias, de verdad. Sergio Calderón, Proceso X, ¿qué han establecido de la distinguida dama en este caso? Aún poco. Proceso X, ninguna medida sustitutiva por ser cómplices, contrato de la muerte, dice Josué. Jacqueline, Proceso X, les deben dar prisión preventiva, jugaron con la salud de las personas que pagan sus sueldos, tienen que pagar, es lo que nos dice Charles. Van a dar medida sustitutiva para ir a firmar un par de contratos pendientes, la mami con permiso y goce de salario, es lo que nos dice Charles. Axel de León, devuelvan el dinero, utilicen extinción de dominio en Guatemala, nada es gratis, lo pago con mis impuestos y me descuentan cada 15, plantea Axel. Pichicola. Sí, justamente
retomando algunas de las conclusiones de la juez en su alocución de final de la tarde, creo que ella deja abierta la puerta. Acordémonos que esta es la audiencia de primera declaración. En la audiencia de primera declaración, ella resuelve si los acusados son ligados a proceso, que ya los 17 quedaron ligados a proceso, y después se evalúa si les otorga medida sustitutiva o se quedan en prisión preventiva en función a la gravedad del caso, a la posibilidad de peligro de fuga que pueda existir de cada uno de los acusados y a la posibilidad de que haya obstrucción de la justicia por cada uno de los acusados. O sea, al final, por eso les digo, el caso pareciera que hay bloques de acusados, pero a la hora de tomar la decisión, la jueza tiene que evaluar, por ejemplo, a los miembros de la junta directiva. Recordemos que está el presidente del Banco de Guatemala, el representante de la patronal, el representante de los sindicatos, el representante de la Facultad de Medicina, el decano de Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Entonces, muchos de estos personajes que tienen reconocida trayectoria en sus respectivos gremios, presentaron cartas de recomendación y avales de las instituciones que los nominaron o las instituciones que representan ante la Junta Directiva del ICS. Será parte de la decisión de la jueza evaluar si lo liga a proceso o no. Pero bueno, eso es como lo que va a ocurrir en los siguientes 30, 45 minutos. Aparte de eso, una vez la jueza decida si les otorga medida o no, ella tiene que establecer un periodo para que el Ministerio Público presente su investigación. O sea, este solo es, la orden de captura se da sobre los indicios de la comisión de un posible delito. Entonces, hasta ahorita, el Ministerio Público ya puede ampliar la base de la investigación, analizando, por ejemplo, qué pasó con el dinero, efectivamente hubo pago de comisiones o no. Ya pueden, por ejemplo, entrar a ver las cuentas de Juan de Dios Rodríguez, y en función a todo ese proceso de investigación, se puede reformar o se puede cambiar los delitos por los cuales se le persigue. Y eso puede ir para arriba o para abajo. Por ejemplo, supongamos que efectivamente a algunos miembros de la Junta Directiva se les comprueba que no estaban enterados del fraude, sino que actuaron por desidia. Puede que se les baje el delito a incumplimiento de deberes, puede que no. Pero también, si se comprueba que la muerte de los pacientes estuvo ligada a el hecho criminal o a un contrato ilícito con una empresa que no cumplía con las características, homicidio culposo, ahí se les puede subir el grado de acusación o el delito de la acusación, y se les puede establecer o se les puede cambiar el delito por homicidio culposo. Entonces ahí ya estamos hablando de que esta, digamos que solo es la primera parte del proceso, faltan 3 meses. Estamos hablando de homicidio culposo, es la responsabilidad penal de la vida de un ser humano. Sí, así de sencillo. Entonces, eso es lo que el Ministerio Público tendrá que ir demostrando. También supongamos que efectivamente se demuestra que hay traslado de fondos, de cuentas y demás, y se logra localizar el movimiento de cuentas. El Ministerio Público puede pedir que se cambie el delito por lavado de dinero. O sea, no quiere decir que los delitos de hoy quedan amarrados por la posteridad de este proceso, sino que aquí, hoy solo es el banderazo para que el Ministerio Público y la CICIG expandan su rango de investigación y también puedan evaluar la responsabilidad de otros actores. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? En sus conclusiones de final de la tarde, la jueza Silvia de León sí pormenorizó con mucho nivel de detalle que al haber cambiado de proveedor a la hora de hacer la diálisis peritoneal, lo que ocurre es que cada proveedor utiliza sus mismas líneas, sus mismas ondas y el mismo dispositivo para hacer la diálisis. Ahí los expertos me podrán añadir en eso. Pero entonces lo que decía la jueza es que había un indicio que culpa del cambio de proveedor, al tener que cambiar la línea, el catéter utilizado para la diálisis, se aumentaba el riesgo potencial de infecciones. Y entonces lo que ocurre es que si se demuestra que por el cambio de proveedor se puso en peligro la vida de los pacientes o se aumentó el riesgo de que los pacientes contrajeran una infección que es peritonitis y que derivado de esa infección hubo pacientes muertos, entonces ahí es cuando se les puede subir el delito de homicidio culposo. Eso es lo que la investigación tiene que empezar a dirimir durante los siguientes, me atrevería a decir, porque eso es lo normal, 3-6 meses.
Vámonos, estamos esta noche con Proceso X como nuestro hashtag de la noche. Miguel Ángel Morales nos dice cuáles son las penas máximas de los delitos. Como ya pudimos ver, son varios los delitos que se pueden tener. El más grave, obviamente, homicidio culposo. Nos dice Gaby, mi duda es, si quedan en prisión, ¿ellos continuarán en sus cargos? Es que entiendo que no pueden ser destituidos. Oscar nos dice, ¿hay algo más indignante que sea el mismo Juan de Dios Rodríguez que se desentienda de las muertes que causó dicho contrato? Tengo en la señal en vivo a mi compañero Sergio Osegueda, regreso a la torre de tribunales. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Justamente la argumentación de los abogados ya ha concluido y en estos momentos la juez Silvia de León está dando lectura a su resolución. En estos momentos se conocerá si se otorga medida sustitutiva a los 17 sindicados o bien se dicta la prisión preventiva. Escuchemos las palabras de la juez Silvia de León. Hay personas que fallecieron en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras que fallecieron fuera del hospital. Pero no se advierte que estas personas que fallecieron fue como consecuencia del cambio de línea o por el uso de líquido dializante. Aunado a esto, la Ley de Contrataciones del Estado y los acuerdos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social claramente establecen que de existir responsabilidades en la prestación de servicio debe deducirse a la entidad que lo prestaba. Así también, el Ministerio Público considera después de ese argumento, el de obstaculización a la averiguación que establece el artículo 263 del Código Procesal Penal. Es decir, que si el único supuesto de importancia del daño resarcible es el que se considera en el peligro de fuga, este no puede ser analizado en este momento. A pesar que el Ministerio Público únicamente invoca ese supuesto para sustentar el peligro de fuga, es obligación de la juzgadora, fundamentada en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, sustentar la resolución que emite. El arraigo en el país de cada uno de los indicados, determinado por su residencia habitual. El Ministerio Público realizó investigación preliminar en cuanto al lugar donde aquellos podrían ser localizados, y es así como acude ante el juez de primera instancia de turno y éste le concede órdenes de aprehensión y órdenes de allanamiento, teniendo como resultado la consignación de estos indicados. Es decir, se les encuentra en la residencia que el Ministerio Público había establecido. Precisamente, esa aprehensión sorpresiva a través de ejecutar esas órdenes de aprehensión no permiten determinar la actitud de cada uno de los indicados que pueda adoptar voluntariamente
frente al daño resarcible y a este proceso penal. El daño resarcible, como se hizo ver, en todo caso tendría que deducirse a la entidad contratista obligada a dar el servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria y no al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el actuar de su junta directiva, que no tuvo esa habilidad de prever la información que le estaban dando sus trabajadores. Por ello no se puede establecer el comportamiento del sindicato y en cuanto a comportamiento en otro procedimiento anterior, no se acredita por el Ministerio Público que en algún momento uno solo de estos haya tenido o tenga en trámite un proceso penal. Y por ello no puede determinarse la voluntad de someterse a la persecución penal. En cuanto a la pena que se espera como resultado del procedimiento que fue invocada por la abogada María del Rosario Acevedo Peñate, la juzgadora no hace una argumentación tomando en cuenta que existe doctrina en la Corte de Constitucionalidad que impide entrar a analizar la misma por reñir precisamente con la presunción de inocencia. Y en ese sentido, la juzgadora no aprecia el peligro de fuga regulado en el artículo 262. En relación al peligro de obstaculización. Sobre este aspecto, el artículo 263 del Código Procesal Penal contempla que para decidir acerca del peligro de obstaculización para la derivación de la verdad, se tendrá en cuenta la grave sospecha de que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, inducir a otros a realizar tales comportamientos. Para el Ministerio Público, considera que el delito de fraude lleva implícito el engaño. Sobre este aspecto, si se considera que el delito de fraude lleva ese supuesto implícito, tendría que establecerse entonces y determinar si existió o no existió fraude. No puede entrar a considerarse lo que se considera existe en el delito atribuido como un peligro procesal. Considera también que hubo fuga de información, porque personeros de la institución se fueron a poner a disposición del Ministerio Público. Como lo ha argumentado el defensor Pineda Barrios, el artículo 71 del Código Procesal Penal regula como derechos
otorgados al imputado, que puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Y se entiende por primer acto cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal. Esta argumentación, el Ministerio Público considera su existencia por el memorial firmado por el abogado Hugo Leonel Marroquín Carrera, donde comparece Byron Humberto Arana González, subgerente de prestaciones en salud, y José Vicente Sánchez Polo, jefe del servicio de nefrología y trasplante renal del Hospital General de Enfermedades, ambos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Quienes presentan argumentos que han estado recibiendo requerimientos del Ministerio Público para que provean información documental referente al caso de afiliados y derechohabientes que lamentablemente por condición humana y física padecen de problemas renales y que han tenido que ser sometidos a diferentes procedimientos médicos, clínicos y de laboratorio. Utilizando servicios contratados de la entidad mercantil Droguería Pisa, Sociedad Anónima. Donde consideran que cuando el fiscal determine, los llame a prestar declaración testimonial sobre los aspectos técnicos que consideren necesarios y útiles para la investigación existente. También para coadyuvar con la investigación, para practicar análisis de características químicas, citológicas y bacteriológicas de líquido de diálisis peritoneal. Que el Ministerio Público designe y ordene a personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses o del Laboratorio Nacional de Salud que se constituyan en las instalaciones de Droguería Pisa, Sociedad Anónima, y obtengan cuanta muestra estime útil y necesaria del líquido utilizado por ellos para diálisis peritoneal y practiquen todas y cada una de las pruebas que científicamente sean necesarias, determinando si el mismo es el científicamente indicado de conformidad con las especificaciones internacionales e institucionales. Estamos en vivo desde la Torre de Tribunales con la resolución que está dictando en este momento la juez para ver si otorga medida sustitutiva o no a los implicados en el caso, en el proceso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también Droguería Pisa. Ahorita le explico qué hacemos.
Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Es imperativo tener que ir a un corte comercial. Nosotros estamos pendientes de la señal. Si en determinado momento la juez durante el corte comienza a resolver, entraremos en vivo para que usted pueda escuchar la resolución, si se otorgan medidas sustitutivas o no, y cuál es la argumentación de la juez, la de Silvia de León. Quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Así también el Ministerio Público considera Estamos en la torre de tribunales, escuchamos la resolución de la juez de León en el caso de otorgar o no medida sustitutiva, caso Ixpisa. Del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pueden influir en otras personas. En el caso de Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, petición que se efectúa en forma individual, quien es el presidente o era el presidente de Junta Directiva, no hay señalamiento individual en las declaraciones que se presentan. En el caso de Castellanos Pou, tampoco se le menciona en esa situación, sin embargo este fue ligado a proceso penal por el delito de asociación ilícita, por lo que también ahí tendrá que confrontarse con el argumento de su defensa. En forma general, el Ministerio Público considera que los usuarios del servicio pueden ser intimidados cuando se han hecho señalamientos directamente de intimidación en contra de Álvaro Bon y Ramiro Lorenzana. El Ministerio Público ha generalizado este asunto y por lo tanto tendrá que confrontarse con los argumentos de su defensa. Que Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López se internó en un hospital pretendiendo así evadir la orden de aprehensión que se giró en contra de este. Se acompaña un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses con fecha de reconocimiento 21 de mayo del 2015 en la carceleta de Torre de Tribunales. Informe pedido por la Fiscalía. El objetivo del peritaje fue para determinar lesiones, según lo que se indica en el mismo, determinación médico-legal de lesiones.
las conclusiones se hace ver que está clínicamente estable, que la sintomatología referida podría deberse a efectos secundarios del medicamento Lírica, pero también pudiera ser que el incremento de glicemia se deba a diabetes mellitus, indicando que debe realizarse prueba de tolerancia a la glucosa para determinar si realmente padece o no de diabetes, y así instituir un tratamiento adecuado que pueda ser llevado de forma ambulatoria. Dictamen pericial que hasta en este momento se ha puesto a la vista de la juzgadora, no obstante que el forense consideró la necesidad de una prueba de tolerancia a glucosa. Y también se refirió los medicamentos que aquel estaba tomando en ese momento, sin que hasta el día de hoy se informara a la judicatura para resolver al respecto. Y está también la nota de egreso del Hospital Maranata, donde solamente dicen que fue evaluado y que se concluyó que por su estado físico actual podía egresar de las instalaciones del Hospital Maranata y recibir tratamiento ambulatorio, sin que se acompañe ningún análisis clínico o de laboratorio o endoscópico. Que la juzgadora entre a presumir que se recluyó en un hospital para evadir la ejecución de la orden de aprehensión no es posible, debido a que no se acompaña ningún otro elemento que así lo evidencie. Así también, dicho sindicado presenta certificación médica donde se informa que en ese mes ha ingresado en 3 ocasiones al centro asistencial. Existiendo en igualdad de condiciones informes de médicos que, al contradecirse estos, no pueden tenerse por cierto lo que argumenta la Fiscalía. Que los indicados tienen facilidad de salir del país, para lo cual adjunta movimiento migratorio,
de Herbert Rodolfo García Granados Reyes, Edgar René de la Peña Archila, Otto Fernando Molina Stalin, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Arturo Adolfo Castellanos Pou y Carlos Alberto Revolorio Galindo, como también porque sí, eso me falta. una persona que no aparece como indicado. Estas personas reflejan varias salidas del país, pero también, evidentemente, hay regresos, de lo contrario no estarían en este lugar. En esas facilidades de salir del país no están incluidas las indicadas que conformaron la Junta de Licitación. El argumento específico para las indicadas integrantes de Junta Licitadora se ha enfocado el Ministerio Público por el daño causado, el derecho a la salud. El cual ya fue analizado que el daño causado por el servicio prestado por la entidad FISA, Sociedad Anónima, es esta a la que se le puede reprochar conforme a las leyes del país. Y en ese sentido, el Ministerio Público no sustenta peligro de obstaculización en Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Aide Castañón Guerra y Carmen Yadira Quiñones. Apreciándose que, en el caso de estas, no puede entrar a considerar la juzgadora que puedan intimidar a los usuarios del servicio de diálisis peritoneal, cuando no han sido mencionadas por dichas personas en cuanto a conductas que aquellas pudieran realizar en su contra.
Aunado a esto, los razonamientos cuando se les liga a proceso penal se enfocan a que éstas aceptan participar en una junta licitadora sin tener el más mínimo conocimiento del servicio que se les ofertaba. Estamos transmitiendo en vivo, tenemos en la segunda pantalla a la juez Silvia de León, quien está pues argumentando al respecto de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la argumentación del Ministerio Público respecto al caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también el contrato con droguería PISA para el tratamiento de pacientes renales que hemos visto hasta ahora, Lick. Estamos en doble caja, estamos en señal en vivo. En el momento que tengamos audio desde Torre de Tribunales volvemos. Todo parece que les van a otorgar medida sustitutiva. El único argumento que pareciera que la jueza está considerando como peligro de fuga es el historial de salidas de muchos de los miembros de la junta directiva. Pero luego desechó, por ejemplo, que Juan de Dios Rodríguez sea internado en el hospital para evadir la justicia. Desechó también el argumento, o mejor dicho, dijo que esta no es la fase procesal para evaluar si las muertes de pacientes fueron consecuencia del fraude. También desechó el argumento de que los miembros de la junta directiva podrían obstaculizar la justicia. Pareciera, como va la cosa, que sí se viene la medida sustitutiva. Y aquí creo que hay que analizar la parte legal, pero sobre todo la parte política. La parte legal, pues muchos dirán, es jurisdicción de la jueza, es potestad de la judicatura evaluar todas las variables anteriores, y si el Ministerio Público no pudo presentar una acusación más fuerte, pues es el derecho de los acusados a obtener la medida sustitutiva. Pero del otro lado, en el efecto político, creo que si Juan de Dios Rodríguez le otorga medida sustitutiva, solo se va a incendiar más la ciudadanía que lo percibe a él como un referente de corrupción. Es cierto, es su derecho tener medida sustitutiva y es parte de las garantías procesales del debido proceso que cualquier acusado, indistintamente del delito, si se analizan las variables anteriores y no se puede probar peligro de fuga o obstaculización a la justicia, se puede solicitar el derecho de medida sustitutiva. Pero políticamente, el efecto que tendría, sobre todo sobre la ciudadanía, yo creo que acrecentaría las demandas de movilización ciudadana, acrecentaría las demandas de depuración judicial, creo que... Y de reformas profundas. Y de reformas profundas al sistema de justicia. Y creo que se ve en el semblante tenso de la jueza que ella reconoce que está entre la espada y la pared. Lo escucho, Lick Novales. Solo hago la acotación, estamos pendientes en la doble caja. Tenemos a la juez Silvia de León. Estamos esperando que ella dicte su resolución acerca de medida sustitutiva. Lick. Bueno, coincido con Felipe en lo político, pero creo que en lo jurídico hay algunas cuestiones que me despiertan a mi sospecha. Porque, por ejemplo, la jueza argumenta que no pudo determinar en base a la información enviada por el Hospital Maranata, porque no se incluyó un análisis clínico, no pudo determinar si Juan de Dios Rodríguez padece de alguna enfermedad que obligue a mantenerlo con algún, digamos, a mantenerlo hospitalizado. Ahora, esta es información que el hospital en el cual él se recluyó aparentemente más de una vez para intentar evadir la justicia, este hospital no facilitó esta información. Entonces es algo que aparentemente hubiera estado en control del hospital y en control de Juan de Dios Rodríguez. Si esto no se facilitó de esa manera, pareciera ser una especie como de trampa para obligar a la jueza a fallar en este sentido. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es con respecto a la obstrucción de la justicia. Un caso de corrupción suele tener una carga importante de información documental.
y yo supondría que buena parte de esos documentos están en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de los documentos que pueden sustentar una acusación de este tipo. Mientras Juan de Dios Rodríguez no sea destituido como presidente del ICS, y la destitución no es fácil de lograr, de hecho la imposición de Juan de Dios Rodríguez como presidente del ICS fue también algo complejo jurídicamente, digamos que por no decir Bueno, posiblemente ilegal. Y además pero mataron moralmente al presidente anterior. expresidente, sí. Ahora, Que tampoco es que lo defienda, pero moralmente lo mataron de una manera muy sucia, ¿no? el asunto es que si los miembros de la Junta Directiva tienen medida sustitutiva hoy, van a regresar a dirigir el ICS durante el proceso de investigación. Y esto es lo más grave, porque estamos hablando de que, digamos, el peligro de fuga, por lo menos en el caso de Juan Diego Rodríguez, yo creo que sí está sustentado, pero la posibilidad de obstruir la justicia es clara, en el sentido de que estas personas van a estar a cargo de lo que va a ser probablemente la fuente más importante de información sobre el caso. Entonces, bueno, ahí sí, yo creo que está claro que lo que estamos viendo ahora es el resultado del proceso deficiente de selección de magistrados y jueces que se dio durante el año pasado, y coincido con Felipe en que la dirección que tomarían las protestas sería precisamente hacia la depuración judicial, pero muy seguramente hacia una exigencia cada vez mayor de la renuncia del presidente Pérez Molina. Tenemos que recordar cuáles son las implicaciones políticas de Juan de Dios Rodríguez conforme del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Tengo una interrupción en la señal desde la torre de tribunales, voy a salir de la doble caja, pero estoy recuperando la señal para tener la resolución de la juez Silvia de León desde torre de tribunales. Estamos en esta transmisión que nos muestra el proceso del caso Ixpisa. Creo que todavía no ha comenzado su declaración, su argumentación, la señora juez. Voy a las redes rápidamente para poderle presentar a usted qué es lo que tengo hasta el momento. Somos el tema más comentado en Twitter y nos dice, felicidades por trasladarnos la resolución del caso Ixpisa, sigan adelante, nunca traicionan a los guatemaltecos. Gracias, Jorge. Alberto nos plantea proceso X. Lo que no debe seguir el gobierno es Soto Pérez Molina. Oscar nos dice, ya no más, que descaro. Vicky, por supuesto que esto es como la olla de presión, esto va a explotar, dice Vicky. Oscar, ¿qué fregados pasa con esta gente? ¿Acaso estoy entendiendo mal? Pues yo creo que no está entendiendo tan mal después de lo que prácticamente estaba expresando la juez. Fercho nos plantea, solo por sacar al presidente Otto Pérez Molina exigen más, lástima por los fallecidos. ¿Cuántos muertos hay cada año en el ICS? Dice Fercho. Mabel, proceso X, ¿qué esperan para meter los presos? No a las otras medidas. Necesario después de todo se reforme todo el del IX para tener un buen servicio, que hayan cambios, les darán medidas sustitutivas, lo que nos plantea Oveja Silenciada. Y Byron nos dice también, ¿qué está diciendo la juez? No puede ser, esto va a subir de tono seguramente, y todo esto, y Valdetti y su secretario Sisig Roberto tiene medida sustitutiva, es lo que nos plantea. Estamos esta noche con Proceso X como nuestro hashtag de la noche. Volvemos a tener la doble caja desde la torre de tribunales para saber si la juez de León ya está argumentando su resolución. Nosotros estamos tratando de tener el momento justo en el que ella pues dicte su resolución respecto a lo que está ocurriendo. Como podemos ver, llevamos prácticamente 42 minutos en esta señal desde la torre de tribunales. Estamos tratando de tener el momento preciso. Le pedimos disculpas a nuestros compañeros de No Somos Ángeles, también el respeto a nuestra pauta de nuestro espacio que no la hemos podido terminar, pero es obviamente un caso de trascendencia nacional. Philip. Sí, por eso les digo, yo creo que la atención que se está prestando sobre esta resolución de la jueza Silvia de León es el efecto político que se genera a raíz de ello. Le escuchamos, vamos a la torre de tribunales, tenemos audio en vivo. Para que integren la Junta Licitadora, se hace mención que Carmen Yadira Gil Quiñones está en el Hospital General de Enfermedades. Doris Elubia González Salazar es técnico de hemodiálisis en consulta externa de enfermedades.
Delia Aide Castañón Guerra, en el Hospital General de Accidentes Ceibal. Mayra Lisbeth Gómez Suárez, en Departamento de Recaudación. Alba Maritza Maldonado Gamboa, Hospital General de Enfermedades. Ministerio Público, le pregunto, en la unidad de consulta externa de enfermedades, ¿acuden pacientes de hemodiálisis o de diálisis peritoneal? Sí, señora juez, de hecho el evento de diálisis peritoneal se refiere a los pacientes de diálisis peritoneal en la unidad de consulta externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y de ahí son referidos al... La legisladora, la pregunta no fue, la respuesta no fue a la pregunta que usted le hizo al fiscal. Se está preguntando si los pacientes, de acuerdo a la experiencia del doctor, esto no daba traslado. Y entonces, aparte de eso, como le digo, lo que está diciendo el fiscal es algo erróneo, porque no le está preguntando si es de diálisis peritoneal o si es de hemodiálisis. Ambas cosas se hacen, pero en diferentes lugares. La pregunta que usted le hizo al fiscal no se la contestó de la manera adecuada. No, señora juez, usted me consultó que de dónde eran referidos, es lo que yo entendí. Efectivamente, tal como indica el evento, es de diálisis peritoneal para pacientes de la unidad de consulta externa. Sí, así es, señora juez. Yo no sé de dónde se prestan los servicios de diálisis peritoneal, los de hemodiálisis, pero sí son referidos por la unidad de consulta externa. ¿Y usted no consideró ningún peligro de que pudieran influir en estas personas, las de la junta licitadora? Sí, señora juez. En el momento en que yo hice la argumentación general, además hice referencia a las personas que laboraban en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de qué forma podían influir ellos en que no, o incidir en peligros procesales, señora juez, y fue... La audiencia parece tener todavía muchísimo más que dar. Lamentablemente el tiempo de televisión es así. Hay otros espacios informativos y también de entretenimiento dentro de Canal Antigua. Le pedimos perdón a nuestros compañeros de No Somos Ángeles por este tiempo que nos han brindado de casi media hora de su sección de programa. Entramos a las conclusiones, Philip. Sí, yo creo que sin duda mañana el análisis de la resolución de la jueza será el tema del día, y por eso les digo, hay que evaluar el sustento jurídico, pero también hay que evaluar qué escenarios se abren derivado de esto. Hugo. Bueno, yo creo que independientemente del sustento jurídico ya hay siempre ha habido en Guatemala una percepción de que las medidas sustitutivas son una concesión a delincuentes, a pesar de que estos no han sido culpados. Entonces yo no veo salida en el sentido de que si la jueza otorga medida sustitutiva a cualquiera de los miembros de la junta directiva que la opinión pública percibe como posibles cómplices, o especialmente a Juan Guido Rodríguez, vamos a tener unas manifestaciones exacerbadas con respecto a las que hemos visto anteriormente, de nuevo por las características particulares que tiene este caso. Momento del resumen.